Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián. Hoy vamos a hablar de la enfermedad tromboembólica venosa y algunos detalles sobre la anticoagulación y sus complicaciones. La enfermedad tromboembólica venosa es un grupo de enfermedades que está producida por la formación de trombo en las venas o la embolización de estos mismos. Se considera una enfermedad crónica y sus presentaciones más habituales son la trombosis venosa profunda o TVP y el tromboembolismo pulmonar o TEP, como les vamos a decir de ahora en adelante. Es una patología que tiene una presentación específica, que tiene alta morbimortalidad en caso de no ser diagnosticada y por lo mismo no ser tratada. Y en base a esto es que debemos ser capaces de manejarla a cabalidad. La enfermedad tromboembólica es el tercer síndrome cardiovascular más frecuente después de los infartos y los accidentes cerebrovasculares, con una incidencia en la población general de un 0,1 a 0,2% que aumenta exponencialmente con la edad desde los 40 años en adelante. Sobre los 80 años se estima que hay una prevalencia alrededor del 1%. Y dentro de este grupo, dos tercios son trombosis venosa profunda y un tercio además tiene TEP. Es la primera causa de muerte evitable intrahospitalaria. Sin profilaxis puede afectar hasta un 15% de los pacientes y causar hasta el 10% de las muertes intrahospitalarias. Para hablar un poco de su fisiopatología, la formación de trombos venosos está dado en la famosa triada de Virchow, em, que básicamente consiste en la estasis venosa, la hipercoagulabilidad y el daño endotelial. Hay distintas cosas y factores de riesgo dentro de cada una de estas. Y además de esta triada de Virchow, existen también factores genéticos que aumentan el riesgo trombótico, como es el factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina, el déficit de antitrombina o el déficit de proteína COS. Por otra parte, se ha observado una compleja relación entre la inflamación y la coagulación, donde la primera aumenta la exposición del factor tisular, activando así la cascada de coagulación. En el caso del TEP, en particular, ocurre una embolía del trombo formado en otro lugar. Este se impacta después de las arterias pulmonares y provoca así un aumento de la resistencia vascular pulmonar, dificultando el trabajo del ventrículo derecho por obstrucción mecánica. Y también por la misma compensación del ventrículo derecho hay una activación neurohumoral que aumenta el cronotropismo y el inotropismo. Si la resistencia vascular pulmonar está sobre 40 milímetros de mercurio, se puede sobrepasar la capacidad de respuesta del ventrículo derecho, provocando así su claudicación. Esto causa directamente una disminución del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, llevando a un choque obstructivo. Sobre la insuficiencia respiratoria en TEP, los mecanismos son la alteración de ventilación-perfusión, el infarto de hemorragia pulmonar, el compromiso hemodinámico o incluso el shunt de derecha a izquierda vía un FOB que puede ocurrir por la sobrecarga de presión. Es súper importante en la patología de esta enfermedad hablar de los factores de riesgo, donde los más importantes son la fractura o cirugía de cadera o rodilla, una cirugía mayor que aumenta el riesgo hasta por 3 meses después del evento, un traumatismo mayor o una lesión medular, un síndrome coronario agudo u hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses. Hay otros factores de riesgo un poco más débiles, pero que igual vale la pena mencionar algunos, como estar hospitalizado, tener un cáncer activo, la insuficiencia cardíaca por sí misma, alguna enfermedad autoinmune, otras que causan inflamación crónica, algunos medicamentos, los estados de embarazo, puerperio, etcétera. También hay como antecedentes familiares un gran factor de riesgo, pero no está cuantificado si es que es mucho o poco, depende harto del tipo de mutación que se tenga. Ahora vamos a clasificar las distintas etiologías según cosas que correspondan en el fondo. En la TBP lo único que vamos a decir es que puede ser superficial o profunda, y eso depende de la anatomía, y puede ser proximal o distal según esta esté antes o después, en el fondo, proximal o distal a la vena poplítea. Ahora, en el TEP tenemos más diferencias, donde lo vamos a categorizar según su localización, sobre cuál es el vaso más proximal afectado. Esto puede ser principal, central, lobar, segmentario, etcétera. Y más importante en la práctica clínica, cuál es su compromiso fisiológico. Esto quiere decir cuál es el impacto que tiene en el sistema cardiovascular y esto tiene una correlación con el pronóstico y también guía el tratamiento. La clasificación la vamos a determinar según alto riesgo, riesgo intermedio alto o intermedio bajo y riesgo bajo. El de alto riesgo es un paciente que cursa con hipotensión, con shock, con choque en el fondo obstructivo, hipotensión sistólica, requerimiento de droga vasoactiva.
El intermedio alto va a tener parámetros clínicos de gravedad y va a tener alteración de biomarcadores, además de alteración del ventrículo derecho. Luego el intermedio bajo va a tener parámetros clínicos de gravedad, pero la presión va a estar normal, con o alteración del ventrículo derecho o elevación de marcadores, pero no los dos. Y después el riesgo bajo no tiene ninguna de las previas. Sobre la clínica del TEP, o sea, de la enfermedad tromboembólica, sobre la TEP, escuetamente vamos a decir que tiene un aumento de volumen unilateral en la extremidad inferior, sobre 3 centímetros de diferencia con la contralateral. Y un caso ya excelso de una TEP podría ser la flegmasia cerulea dolens, donde tenemos dolor y edema severo asociado a cianosis. Esto es una TEP grave que tiene riesgo de perder la extremidad, incluso de la muerte. Ahora, sobre el TEP, en verdad los síntomas son bien específicos. Hay pacientes que incluso se presentan de forma sintomática, por lo que requiere un alto índice de sospecha. Los síntomas más frecuentes son el dolor torácico, la disnea, el dolor pleurítico, la sensación de ansiedad, el síncope o la hemoptisis, y signos clínicos, el paciente puede tener taquipnea, taquicardia o incluso fiebre. En casos severos, los signos pueden ser de sobrecarga derecha, como una pulsación venosa yugular importante, un tercer ruido derecho. La gran mayoría de los pacientes con TEP tienen estabilidad hemodinámica, pero hay que buscar dirigidamente signos de inestabilidad, además de buscar dirigidamente los factores de riesgo de provocación que comentábamos recién. ¿Cuál es el enfrentamiento diagnóstico que vamos a hacer frente a estos pacientes? Y esto lo vamos a enfocar dirigidamente en TEP. En primer lugar, vamos a establecer la probabilidad pretest del diagnóstico de TEP, y para esto es válido usar el juicio clínico o escala estandarizada, como la de Ginebra o la de Wells. En pacientes con baja probabilidad de TEP, vamos a realizar el score de PERC, que sirve para excluir. eh, y en ese caso, en caso de que el PERC salga negativo en el fondo, logra excluir y no es necesario hacer más estudios. En riesgo intermedio pretest o que tenga un PERC que no permita excluir, vamos a hacer dímero D, que en el fondo un valor normal nos descarta la enfermedad tromboembólica. Y esto tenemos ciertas formas de intentar mejorar su como valor de exclusividad. Y para eso vamos a hacer un ajuste de el dímero D por la edad, o vamos a usar el protocolo YEARS, en donde tenemos distintos criterios que nos van a hacer la posibilidad de que el dímero D excluya la posibilidad de TEP con un número menor a 1000. En caso, en cambio, de sospecha alta de pretest o que el dímero D ya salga alterado, vamos a solicitar el estudio confirmatorio. Para eso vamos a hacer un angiotac de tórax en fase de arteria pulmonar. Este es el examen de elección porque permite una adecuada visualización hasta el territorio subsegmentario. Otra opción disponible es la gamografía de ventilación-perfusión, que es de elección en embarazadas, en pacientes que tengan anafilaxia al medio contraste o que tengan una insuficiencia renal grave. Y más antiguo esto, pero todavía hay que comentarlo, es la angiografía pulmonar, porque es el estándar de referencia para el diagnóstico y exclusión de una TEP aguda, pero con la mejor sensibilidad y cada vez más disponibilidad que tenemos de la angiotac de tórax, la verdad es que se ocupa cada vez menos. Sobre el estudio general que vamos a pedir, en el laboratorio vamos a pedir un hemograma completo, pruebas de coagulación basales, función renal, prueba hepática y signos de sobrecarga derecha, vamos a pedir troponina o ProBNP. Sobre las imágenes, además de la imagen de estudio que ya hicimos, vamos a solicitar un ecocardiograma que permite evaluar la sobrecarga del ventrículo derecho, y que en pacientes que están hemodinámicamente estables no es imprescindible, pero en caso de que tengamos duda diagnóstica o queramos ver algún diferencial de disnea, sí nos va a aportar. Y si es que sospecha un TEP de alto riesgo, un paciente que llega choqueado o que llega mal hemodinámicamente estable, la ausencia de cambio en el ventrículo derecho permite excluir el TEP y enfocarnos en otro tipo de manejo. También podemos hacer ecografía de compresión de extremidades inferiores, ya que la mayoría de los TEP, se escribe un 70-80%, viene con trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. Y este método diagnóstico los permite excluir hasta en un 50% de las veces. En caso de que sospeche TEP, si tengo acceso solamente a ecografía y tengo una TBP, podríamos manejar con esa información lo suficiente para hacer un diagnóstico de TEP. Y para que esto sea positivo, se debe comprimir completamente la vena para excluir el coágulo. No es el manejo con Doppler, es con compresión.
Radiografía de tórax solamente la vamos a usar en caso de algún diferencial específico, en verdad es poco útil en este contexto. Otro examen que le vamos a solicitar a los pacientes al llegar a la urgencia es el electrocardiograma, que puede estar normal, pero lo más frecuente es que encontremos una taquicardia sinusal. Puede haber un patrón de McKean-White, el típico S1QT-3, bloqueo completo o incompleto rama derecha, arritmias como la fibrilación auricular o signos de sobrecarga derecha, como inversión de la onda T en las precordiales, Puede haber una onda B pulmonar, desviación del eje derecha, etc. ¿Cuál es el manejo que le vamos a dar a los pacientes con esta enfermedad? Vamos a partir hablando de los que tienen la hemodinamia inestable. Primero, soporte con oxígeno suplementario según las metas habituales, evaluar si es que requiere ventilación mecánica, pero hay que tener ojo cuando le demos presión positiva a los pacientes porque puede promover la claudicación del ventrículo derecho, ya que va a aumentar su voz carga. Les vamos a dar ringa lactato de forma cautelosa, se recomienda un primer bolo de 500 cc para intentar ayudar un poco el ventrículo derecho, pero sin sobredistenderlo. Los pacientes les podemos ayudar con vasopresores inótropos. Por ejemplo, la noradrenalina va a mejorar la inotropía del ventrículo derecho y la presión sistémica, y la dobutamina va a ayudar con la inotropía del ventrículo derecho, pero reduce las presiones de llenado. Entonces se podría usar en un paciente que esté con un gasto cardíaco bajo, pero que esté con la presión normal. No podemos usarlo en pacientes con presiones bajas. En caso de que haya un paro cardíaco secundario al TEP o un colapso circulatorio franco, podríamos considerar las terapias de asistencia circulatoria como ley. Vamos a hacer una anticoagulación empírica en casos de inestabilidad hemodinámica con heparina no fraccionada y vamos a ir a lo que es la terapia de reperfusión. Hay, lo que manda acá es la trombolisis sistémica, que la idea es que sea inicialmente en el fondo, se describe dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de síntomas, pero puede llegar a ser útil hasta los 14 días incluso. En hemodinamia inestable, reduce un objetivo combinado de mortalidad y TEP recurrente, aumentando el riesgo de hemorragias graves y de hemorragia intracraneal. Se ocupa alteplase, que es un activador del plasminógeno tisular recombinante, 100 miligramos en 2 horas, y esa es la terapia de elección. Hay algunos estudios recientes que hablarían el uso de una dosis reducida a 50 miligramos, y tenemos que tener súper claro antes de dar esta terapia las contraindicaciones absolutas. Estas son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos de origen desconocido, uno isquémico en los últimos 6 meses, una neoplasia del sistema nervioso central, un trauma importante, cirugía o TEC en las últimas 3 semanas, pacientes con diátesis hemorrágica o hemorragia activa. Sobre la embolectomía, que es otra eventual como capacidad de manejo distinta a la trombolisis sistémica, es aquella que está recomendada en quienes la trombolisis está contraindicada en el fondo, y lo que va a hacer es ir a sacar dirigidamente el trombo. Tenemos dos tipos, la percutánea y la quirúrgica. En la percutánea va a ser una fragmentación mecánica y con dosis muy bajas de trombolítico, lo que mejora la función del ventrículo derecho sin necesidad de aumentar la hemorragia. Y la quirúrgica está escrito que no tiene inferioridad con trombolisis sin mayor mortalidad a los 30 días, pero con menos riesgo de accidente cerebrovascular o necesidad de reintervención. Ahora, en la mayoría de los pacientes que nos toca ver a nosotros, eh, van a llegar con hemodinamia estable, así que vamos a hablar de este manejo ahora. Primero, vamos a decidir si es que hay que hospitalizarlo o no. Existe la opción de manejo ambulatorio en quienes estén clínicamente estables, esto es un PSI 1 o 2, que tengan buena reserva cardiopulmonar, sin sangrado reciente, sin enfermedad renal o hepática grave, o sin trombocitopenia que contraindique la anticoagulación. Y obviamente esto siempre que el paciente se sienta bien y esté tranquilo como para hacer el tratamiento en casa. Si el paciente no cumple con alguno de estos criterios, lo podemos hospitalizar. Sobre la anticoagulación, los fármacos que están más en boga actualmente son los anticoagulantes directos o DOAC, como los vamos a leer ahora, que hacen una inhibición directa del factor 10 o el factor 2, dependiendo de la familia. La gracia que tienen es que tienen una dosis fija, sin necesidad de monitorización, y los estudios que están hechos se ha demostrado que no son inferiores a la combinación de heparina bajo peso molecular y ABK para recurrencia de enfermedad tromboembólica, pero sí tienen una reducción significativa de las hemorragias mayores. Lo reducen básicamente a la mitad. Ahora, hay que tener ojo en pacientes que tengan síndrome de antifosfolípidos triple positivo. Está demostrado que el rivaroxaban se asocia a un aumento a la tasa de enfermedad tromboembólica y de hemorragia, comparado con ABK.
Hablando ahora de esos medicamentos, de los antagonistas de la vitamina K o ABK, lo que hacen estos medicamentos es, como antagonizan la vitamina K, los factores de la coagulación que dependen de ella no van a poder funcionar. Estos son los factores 2, 7, 9 y 10. Y además inactiva a la proteína C y la S. Si llegamos a optar por esta familia de fármacos, se debe mantener anticoagulación con heparinas por al menos 5 días y hasta que el INR se mantenga en rango durante 2 días consecutivos. Este rango va a ser un INR entre 2 y 3. Está demostrado que el uso de polietaco, en el fondo, que nosotros estamos acostumbrados en nuestra práctica, se asocia un mayor tiempo en rango terapéutico, que se estima que hay que tener al menos un 70% de rango terapéutico para estar como anticoagulado efectivamente. Una vez que ya decidimos con qué anticoagular, obviamente habiendo conversado con el paciente y todo, lo siguiente fundamental es ver cuál va a ser la duración de la terapia anticoagulante. Lo fundamental con esta pregunta en el fondo es determinar quiénes son los candidatos a anticoagulación indefinida. Se sabe que tenemos que anticoagular por al menos 3 meses a todos los pacientes. Esto está estudiado. Se sabe que la anticoagulación oral reduce el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica hasta en un 90% y que los grupos de pacientes estarían divididos según el riesgo de recurrencia. Ya que tenemos distintos grupos que nos proponen la guía europea. Los de factor de riesgo importante, transitorio, reversible, que al ser reversible después de 3 meses lo sacamos, siempre y cuando sea el primer episodio. Un factor de riesgo menor transitorio, persistente, no maligno, como una enfermedad inflamatoria o enfermedad autoinmune, que podemos considerar prolongar, pero algo que tenemos que discutir con el paciente. Aquellos que presentan la enfermedad tromboembólica sin factor de riesgo, y en estos también nuevamente podemos considerar prolongar a discutir con el paciente. Aquellos que presentan su segunda o más enfermedad tromboembólica o que tengan una enfermedad protrombótica importante, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido. En estos vamos a hacer una continuación indefinida de anticoagulación. Y por último está el grupo de pacientes que tienen un cáncer activo. Estos pacientes tienen una mayor tasa de enfermedad tromboembólica recurrente pese a la terapia. Históricamente siempre fue con heparina bajo peso molecular su terapia. Sin embargo, está demostrado ahora que pueden usar anticoagulantes directos. En ese sentido, los anticoagulantes directos, lo único que tendrían como negativo los pacientes con cáncer sería un aumento de sangrado gastrointestinal. Entonces, los pacientes que tengan un cáncer gastrointestinal podrían usar heparinas de bajo peso molecular por más o menos 3 a 6 meses, pero aquellos que tengan bajo riesgo hemorrágico, que no tengan ese tipo de cáncer y que podamos conversar con el paciente y en el fondo con el oncólogo, podríamos intentar usar anticoagulantes directos como el rivaroxaban o el apixaban. Y en estos casos la duración de la anticoagulación es indefinida. Ahora, la trombolisis en general no se recomienda a los pacientes con hemodinamia estable, pero está el típico estudio del PEITO, en donde la trombolisis en pacientes con riesgo intermedio alto disminuyó el outcome compuesto de colapso hemodinámico más mortalidad, pero aumentó el riesgo de hemorragia intracraneal. Otra eventual terapia podría ser los filtros de NK inferior, que tienen evidencia más o menos, no muy buena. Tiene indicaciones claras que es un TEP agudo TEP reciente con contraindicación absoluta de anticoagulación o la recurrencia de pese a estar en anticoagulante de forma óptima. Las complicaciones igual existen, así que hay que tener súper claro qué pacientes les vamos a dar esta terapia. Sobre el pronóstico, la mortalidad general es bien heterogénea, en verdad, depende mucho de la patología base, depende del grado como de gravedad que tuvo el TEP. En general se describe una mortalidad del 30% sin terapia, pero con terapia entre un 2 y un 10% si es que el paciente tenía factores de mal pronóstico, como un trombo en el ventrículo derecho, un choque cardiogénico. Hay que hacer un seguimiento estricto con estos pacientes, ya que tienen eventos adversos a largo plazo y pueden hacer complicaciones como la recurrencia del TEP o hacer un TEP crónico o hipertensión pulmonar asociada al TEP crónico.